Hola, qué gusto que nos volvamos a encontrar nuevamente para que juntos aprendamos la palabra del Señor. Y en este día quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Es un mensaje a la iglesia y quisiera que leyéramos todos juntos ahí Apocalipsis 2 del 1 al 7. Quisiera que pusiéramos atención. Dice la santa palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El libro del Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de interpretar. Este libro, como todos lo sabemos, se encuentra al final del Nuevo Testamento y pues por consecuencia es el último libro de la Biblia. Vamos a ver cómo en el Génesis nos muestra los principios de la creación. Y noten cómo el Apocalipsis nos muestra los finales de esta creación. Pero también nos muestra el principio de las cosas que van a ser perpetuas, tanto el pago por el pecado, que será perpetuo, como la vida eterna, que también será perpetuo. El libro del Apocalipsis nos lleva o nos hace que levantemos la mirada hacia en un mundo donde ya no va a existir el pecado, y las consecuencias de que ya no existe este pecado, pues simplemente es la vida eterna, vivir una vida llena de gozo en presencia del Señor. Y vamos a ver también cómo el Apocalipsis es el libro profético del Nuevo Testamento, y es ahí donde termina toda la revelación de Dios por medio de los profetas. En el Apocalipsis se cumplen todas las profecías de los profetas, y este libro del Apocalipsis desarrolla los últimos años del predominio gentil, y estos acontecimientos terminarán en un mundo totalmente transformado por el poder de Dios, que va a ser gobernado por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis es un libro de contrastes. En él aparece por un lado la acción divina, y por otro lado la réplica diabólica, que siempre está en oposición a Dios y a los planes de Dios. En los capítulos 2 al 3 de este libro corresponden a las cosas que son. En el capítulo 1, versículo 19, podemos ver los mensajes que nuestro Señor dirige a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero notemos algo aquí, hermanos, que estos mensajes no son de asunto profético. Estas cartas son asuntos actuales, con problemas actuales que tienen que ver también con la iglesia actual. Estas 7 cartas a las iglesias tienen algo en particular. Note, número 1, un mandamiento en particular. Número 2, la presentación del Señor. Número 3, elogios. Número 4, reprensión. Número 5, exhortación. Número 6, una advertencia solemne. Número 7, llamamiento personal. Número 8, promesas. Por eso, en este momento, permítame compartirle la carta a la iglesia en Éfeso, que te alerta a vivir siempre en tu primer amor. La carta a la iglesia en Éfeso, que te alerta a vivir siempre en tu primer amor. Y lo vamos a ver en 5 puntos. Número 1, como le dije hace un rato, esta carta tiene una presentación. Número 2, esta carta
también elogia, más bien la iglesia es elogiada por nuestro Señor, ahí en los versículos 2 al 3. También vamos a ver cómo en esta carta la iglesia es amonestada en el versículo número 4. También la iglesia es exhortada en los versículos del 5 al 6, nuestro cuarto punto. Y el quinto punto, la iglesia recibe promesas, versículo número 7. En la palabra de Dios siempre encontramos datos históricos que nos ayudan para poder entender bien el por qué Juan escribe en este caso a las iglesias. Casi siempre al principio de cada libro o carta comienza con una introducción a quién va dirigida la carta. ¿Quién escribe la carta? ¿Por qué la escribe? Y aquí en el libro del Apocalipsis no es la excepción. Así que le pido que por favor pongamos atención, ya que tenemos muchos datos históricos, no solamente en esta carta, sino en todas las demás cartas a las iglesias. Primer punto, presentación, versículo número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, 7 candeleros de oro, dice esto. Juan recibe la orden de escribir a la primera de las 7 iglesias. Nota aquí cómo no se trata de un favor que Dios le pide a Juan, más bien le está dando una orden a hacerlo. Y Juan debe de obedecer. Debe de cumplirse esta orden completamente. Ahora, el texto nos dice que la carta debería de escribirla a un ángel. Note bien que no está escrita por un ángel. Más bien la carta va dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. Una pausa aquí. Es necesario comprender bien que esta palabra ángel en el Nuevo Testamento se refiere en dos sentidos. Por un lado, y el más propio en el sentido más natural, seres celestiales, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este versículo de Mateo se está refiriendo a huestes celestiales. Vamos a ver la segunda apreciación o el segundo sentido de un ángel. Se refiere a hombres, según lo podemos ver ahí en Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, ¿a cuál ángel se está refiriendo? ¿A qué ángel se está refiriendo? Si comprendemos la primera parte de este versículo, Juan recibe la orden de escribir al pastor de la iglesia en Éfeso. Lo digo porque la palabra ángel en el griego es ágelos. Y esta palabra en el griego significa mensajero. Y tanto los ángeles celestiales como los pastores de la iglesia son mensajeros. Algo que llama aquí mi atención es que el texto continúa diciendo la iglesia, escuche bien, en Éfeso. Y no dice la iglesia de Éfeso. Esto es muy importante porque aquí nos quiere decir que el escritor que la iglesia es una. Y que aunque esta iglesia se localizaba en Éfeso, no pertenece a Éfeso. Por el contrario, la iglesia del Señor es una sola. Y Dios se manifiesta y se puede hacer visible en lugares donde se congregan los creyentes. Entonces, mis queridos hermanos, abra su corazón. Porque en este día, hermanos, el mensaje no es para la iglesia en Éfeso. El mensaje es para la iglesia en donde usted se congrega, en donde usted me esté escuchando, en donde esté ubicada su iglesia. Este mensaje está dirigido al pastor de su iglesia. Este mensaje está dirigido a los congregantes de su iglesia. Vamos a ver cómo Éfeso era una de las ciudades muy importantes de Asia Menor. De hecho, la ciudad de Éfeso llegó a ser más importante porque estaba privilegiada en una posición de privilegio. Su actividad comercial
era muy importante. De hecho, en el año 560 a.C. fue conquistada por un rey llamado Creso de Lidia, y este rey restauró la diosa Artemisa, o mejor conocida como Diana, que después esta diosa Diana se iba a convertir en el símbolo de esta ciudad. Pero también esta ciudad tenía una importancia en el mundo religioso por su adoración a la diosa Diana, también llamada por griegos Artemisa. Y esta diosa era identificada como una hermosa cazadora virgen. Se consideraba como la protectora de las mujeres que iban a casarse y también las que estaban a punto de dar a luz. En otras palabras, a esta diosa se le conocía como la diosa de la fertilidad por sus raíces orientales. A esta diosa le hacían culto, pero la verdad es que en el culto que se le hacía a esta diosa era un tipo de prostitución sagrada. Por el contrario, los romanos, por ser extremadamente idólatras, hicieron de esta diosa Diana o Artemisa una función de varias diosas de la antigüedad. Pero Diana en Éfeso tenía un mercado parecido con la diosa Astarot, otra diosa de la fertilidad y del amor sexual. Y los efesios adoraban a esta diosa en cultos en los que manifestaban ritos inmorales y prácticas mágicas. Y lo peor de esto es que los habitantes de Éfeso creían que esta diosa había caído del cielo. Fíjese lo que dice Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Noten, el nivel de la población en Éfeso era notoriamente bajo. La gente era viciosa, la gente era supersticiosa, era ruin, era violenta. Tanto que un filósofo griego que vivía ahí en Éfeso llegó a comentar lo siguiente: la inmoralidad del templo era peor que las bestias, porque incluso los perros no se mutilaban entre ellos. Es en este contexto en donde nace la primera iglesia en Éfeso. Fue en donde Dios permitió a Pablo hacer milagros reales. En el lugar en donde se hacían falsos milagros, en un lugar en donde había un enorme interés por la magia, había un enorme interés por el ocultismo. Y sabe, en esta ciudad de Éfeso había un gran número de libros que hablaban de ocultismo. Allí encontraron muchísimos libros en casa de los ahora recién convertidos al cristianismo. Ahí es donde se encontraron muchísimos libros de ocultismo. Hechos 19, del 19 al 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Noten cómo vemos aquí en la ciudad de Éfeso, estaba hundida completamente en la idolatría, estaba hundida completamente en el ocultismo, en la magia, había violencia, había de todo. Pero note cómo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan que le escriba al pastor de la iglesia en Éfeso. Note cómo el Señor hace su presencia en la iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La idea que expresa aquí Juan es de tener algo firmemente sujetado en la mano del poder, que es la mano derecha. Entonces,
El Señor tiene tomada fuertemente en su mano las 7 estrellas, que son las 7 iglesias a las que va dirigido estos mensajes. Entonces, por extensión, si tiene las estrellas en su mano, la consecuencia también tiene tomado de su mano a los pastores, que son los mensajeros de las iglesias aquí en Apocalipsis. El Señor tiene agarrados fuertemente a los ministros que hablan en su nombre en las iglesias. Cuando una iglesia, amado hermano, hermana, desprecia a un ministro puesto por el Señor y por el Espíritu Santo, no está despreciando al hombre. ¿Sabe? Se está oponiendo abiertamente a Dios. Y esto debería de despertar un respeto, hermanos, en la relación y el comportamiento con los pastores en la congregación. Porque la verdad es que muchos pastores hacen su trabajo. ¿Sabe cómo? En medio de lágrimas, en medio de sufrimiento. Y esto no es bueno, amados hermanos, no tanto para los pastores, sino para la iglesia que consiente y motiva dicho sufrimiento. El Señor tiene agarrado de su mano derecha a los pastores de la iglesia. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Jesucristo, más bien nuestro Señor, tiene las 7 estrellas en su diestra. Tiene a los 7 pastores en su diestra. Pero note la siguiente parte del versículo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Escuche bien, ya acabamos de hablar de los pastores, ¿verdad? Los candeleros de oro son los miembros de la iglesia. Y el que anda es la condición del gran pastor de las ovejas. Pero el hecho de que se presente Jesús como andando en medio de los candeleros, también nos está hablando de una compañía que es permanente, amados hermanos. Jesús mismo prometió estar con todos los suyos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Maravilloso esto. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús siempre estará presente en su iglesia. A pesar de que algunas iglesias, ¿sabe qué, amado hermano? Me da tristeza. Espero que no sea su caso. A pesar de que algunas iglesias ya estén sacando a Jesús de su iglesia. A pesar de las dificultades espirituales por las que pueda atravesar. A pesar de los conflictos, a pesar de la apatía de su iglesia, ¿sabe qué? El Señor siempre estará presente en medio de su pueblo. Jesús, amados hermanos, conoce la intimidad. Jesús conoce la realidad de la iglesia. Por eso es que le está ordenando a Juan, envíales un mensaje. Y sí, hermanos, el mensaje lo envía el Señor. Entonces, si el mensaje lo envía el Señor, debemos de prestarle mucha atención al mensaje que el Señor está enviando a su iglesia. Juan escribió a la iglesia en Éfeso. Pero, ¿sabe qué? Que esto no es distinto a las circunstancias que vivimos el día de hoy. El día de hoy nuestra comunidad está llena de idolatría, ¿no es cierto? De incredulidad. Y es aquí donde el Señor nos pone a trabajar. En nuestro primer punto aprendemos que Dios nos tiene en su mano. También aprendemos a obedecer al pastor como mensajero de Dios a su iglesia. Y amados hermanos, este es un punto clave. Porque el pastor es el que dará cuentas del rebaño de Dios. Pero también, hermanos, el príncipe de los pastores, nuestro amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en medio de la iglesia, está en medio de su iglesia. Y sabe, Él está observando lo que está bien y lo que está mal. Así que, hermanos, no tema. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos protegidos por Dios. Qué maravilloso, hermanos. Pero sí debe preocuparse. Sí debe de preocuparse usted que me escucha. Usted que me hace favor de escucharnos.
debe de preocuparse por estar haciendo las cosas que le agradan a Dios, por las cosas que le agradan a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en medio de nosotros. Él está en medio de su iglesia y sabe, a Él no lo podemos engañar. El Señor sabe si usted ya lo está sacando de su iglesia. El Señor sabe si usted ya lo está sacando de su corazón. El Señor sabe todo eso, amado hermano. Así que no podemos engañar a nuestro Señor. Punto número 2. La iglesia es elogiada por el Señor. Versículos 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Note cómo, hermanos, la iglesia es elogiada por nuestro Señor. El Señor conoce muy bien las obras de su iglesia, como lo dije hace un momento. No solamente conoce su iglesia externamente, el Señor conoce su iglesia en su interior espiritual. El Señor no solamente sabe, sino que también conoce de su iglesia y de cada uno de los creyentes. Note Juan 2:24-25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta misma experiencia la tuvieron los discípulos de Jesús cuando estuvieron aquí en el ministerio, cuando Jesucristo estuvo aquí en su ministerio terrenal, hermanos. Miren lo que dice Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos se dieron cuenta, hermanos. Se dieron cuenta de que Jesucristo sabía todo, de que a Él nadie le podía engañar. Jesucristo conocía muy bien las obras de esta iglesia en Éfeso. Y aquí, hermanos, esto equivale a conocer su modo de vida, es decir, su modo de vida visible de la iglesia. Y aquí entran los miembros de la iglesia, hermanos. La iglesia en Éfeso, no de Éfeso, porque no lo dije, pero la iglesia, hermanos, no pertenece a esta tierra. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia en Éfeso era una iglesia activa. Era una iglesia dinámica. Pero, amados hermanos, no se trata de un activismo solamente externo como hoy se practica en muchas iglesias. Más bien se trata de una actividad espiritual. Y esto estaba impulsando a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Las obras que estaban haciendo nuestros hermanos en esta iglesia estaban produciendo un agotamiento no solamente físico, también estaban produciendo un agotamiento espiritual. Estaban trabajando muy duro en la iglesia. Y el trabajo duro en esa iglesia, hermanos, era el evangelismo. Y este trabajo, ¿sabe? Requiere amor, requiere entrega. Cuando el amor de Cristo oprime al creyente, esta persona es impulsada a no vivir una vida para él mismo, sino que es impulsada a vivir una vida para el Señor. Un trabajo arduo, un trabajo en medio de sufrimientos, hermanos, es el requisito que puede ayudar a mostrar amor a los demás. Vamos a ver algunas cosas que Dios conoce de esta iglesia. Note primera cosa que nuestro Señor reconoce de esta iglesia: arduo trabajo y paciencia. Y esta es la capacidad, amados hermanos, para enfrentarse a los problemas sin desmayar. Es muy diferente a esperar algún acontecimiento, muy diferente a soportar a alguna persona que nos cae mal. Más bien, aquí se está refiriendo a la provisión de la gracia para llevar a cabo con valor o valientemente, hermanos, la obra de Dios en medio de las tribulaciones. Y no solo esto,
también nos gloriamos en las tribulaciones, dice ahí Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, el trabajo en situaciones difíciles, en situaciones de conflicto, son participación con los padecimientos de Jesús. Son también instrumentos para conformar al cristiano en la enseñanza del Señor. ¿Sabe? La tribulación produce paciencia, de modo que quien posee la paciencia va a ser fiel hasta la muerte. La paciencia es el entrenamiento, hermanos, para el combate a la incredulidad, para combatir a la idolatría. Y amados hermanos, solamente con el sufrimiento el cristiano va a mantener los ojos en el cielo, si no fueran por esos sufrimientos. El Señor conoce el arduo trabajo de esta iglesia en Éfeso. También conoce la paciencia, pero otra cosa que conoce nuestro Señor es que esta iglesia no podía soportar a los malos. Y aquí, hermanos, vemos un verbo, soportar. En el griego nos da una idea de sobrellevar o cargar. Y sabe, los cristianos que llevaban los conflictos y las adversidades no podían cargar con los malos. ¿Recuerdan? En esta iglesia también estaban infiltrados los falsos maestros. Querían destruir esta obra. Y fue por esto que se establecieron en los tiempos de los apóstoles cartas de recomendación. ¿Recuerdan? Que estas cartas de recomendación que los apóstoles escribían cuando mandaban a una persona, eran llevadas por los maestros itinerantes, es decir, que daban clases en un lugar, después daban clases en otro, y para que no despertaran sospechas en las iglesias. Segunda de Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Algunos falsos maestros tenían que llevar cartas de recomendación para incrementar su autoridad. En términos claros, hermanos, Pablo declara que no necesita este tipo de cartas, porque las vidas de los creyentes, tanto de Pablo y de sus colaboradores, ya habían predicado anteriormente. Entonces era suficiente solamente la recomendación. Pero Pablo usó cartas de presentación, hermanos, muchas veces. Por ejemplo, las escribió en favor de Febe. Recuerdan ahí en Romanos 16:1 y 2. También escribió cartas a favor de Timoteo, ahí en 1 Corintios 16, del 10 al 11. Y estas cartas ayudaron a sus amigos, a sus colaboradores, para que fueran bien recibidos en varias iglesias. Pero, amados hermanos, estas cartas las tuvieron que utilizar porque dentro de las iglesias se estaban filtrando falsos profetas. Se estaban infiltrando falsos maestros que estaban desviando a algunos de la fe, que estaban desviando las enseñanzas de los que los apóstoles les habían enseñado, especialmente a los recién nacidos. Los estaban llevando a la confusión. Los estaban arrastrando por cualquier viento de doctrina. Y como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Note aquí, hermano, no sabemos qué tipo de falsos maestros eran los que estaban procurando entrar en Éfeso. Pero no importa cuál fuera la condición de estos falsos maestros.